¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una clase más de nuestro curso de maquinaria pesada. Mi nombre es Vladimir Pastor. Para mí es un gusto, un verdadero placer poder compartir con ustedes. Muy bien, vamos a hablar de los sistemas eléctricos y electrónicos en la maquinaria pesada. Este es un tema bastante largo y voy a asumir que las personas que están llevando este curso pues tienen un conocimiento muy básico, muy pequeño todavía de lo que son los sistemas eléctricos y electrónicos, que tal vez no conocen lo que es un diodo, tal vez no conoces lo que es una resistencia. Entonces vamos a ir poco a poco explicándote lo que es una batería, un condensador, y vamos a llevarte pues al mundo de la maquinaria pesada, la parte eléctrica y electrónica, porque es muy importante conocer esto, ¿ok? Si tú estás estudiando mantenimiento de maquinaria, esto es vital para ti. Si tú eres un operador, tienes que conocer, tienes que tener los conocimientos básicos, por lo menos, y eso es lo que te vamos a dar. Bueno, hay una parte que ya es compleja, una parte ya que podríamos decir es de lo más específica ya para la gente que se quiere encargar de manejar todos estos circuitos, estos sistemas dentro de la maquinaria. ¿Ok? Vamos entonces a comenzar. Muy bien. Existen una gran cantidad de elementos de la ingeniería eléctrica y electrónica dentro de nuestras maquinarias. Por ejemplo, existen, bueno, dentro y fuera, por ejemplo, vamos a hablar de la puesta a tierra. Puesta a tierra. Profesor, ¿cómo es esto de la puesta a tierra? Bueno, hay dos cosas que debemos diferenciar acá. Una cosa es la puesta en masa, y otra cosa es la famosa puesta a tierra. Esta puesta a tierra, por ejemplo, que vemos aquí, esta de acá, la podemos dividir. Por ejemplo, hay puesta a tierra de seguridad o protección, hay puesta a tierra funcional y hay puesta a tierra temporal o de trabajo. ¿Ok? Profesor, ¿y cómo es eso? No te preocupes, en el curso completo vamos a ir explicando cada una de ellas. Es necesario que lo entiendas. ¿Por qué? Porque imagínate, te vas a trabajar a 5.000 metros sobre el nivel del mar y tú vas a estar con tu tractorcito, con tu cargador frontal o tu cargador de bajo perfil, o vas a estar con la máquina que tú quieras. Estás saliendo, llevando la máquina a guardarla de repente y cae un par de rayitos por ahí. Bueno, cae uno nada más y le cae a tu máquina porque sabes que tu máquina es metálica. La pregunta es, ¿qué crees que te puede pasar a ti? Entonces, hay protocolos que debemos seguir. Hay puestas a tierra externas y puestas en masa en nuestros sistemas, porque nuestros sistemas también quieren ahorrar. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, necesitamos para que se prenda una lucecita en nuestra máquina, hay un circuito que se debe cerrar. Hay una fuente, mira, lo voy a dibujar acá, una resistencia que representa a tu bombilla, a tu luminaria dentro de la máquina, a un pequeño control, ¿ok? Y la corriente sale de la fuente, aquí la vamos a poner así, una representación de esta manera, la fuente, ¿ok? Ahí está. De más a menos. Ahí está la fuente. Entonces la corriente viene, pasa por la resistencia, que puede ser la bombilla, el foquito, y tiene que retornar a la fuente la corriente. Entonces hay un retorno, pero si tú vas a estar colocando retornos de todo tipo aquí, bueno, hermano, se te va a hacer bastante costoso todo el sistema, entonces lo podemos manejar de esta manera. Y el retorno se hace por masa. Ahí lo vemos. Se le conoce retorno por tierra, pero es un mundo bastante largo que lo vamos a ir explicando conforme vamos avanzando en el curso. ¿Ok? No te rayes todavía, tranquilo, no te asustes. Sé que muchas de las personas que están aquí no han estudiado en la universidad, algunos están estudiando la carrera técnica de operación y mantenimiento de maquinaria pesada. Si es así, entonces ellos están un poquito más empapados de esto. Las personas que recién están comenzando, tal vez no, no quiero que se asusten. Bueno, la puesta a tierra es una. Ya le voy a explicar cada una de ellas de una forma didáctica, sencilla, que es lo que todos esperamos. Otro punto importante, profesor, la batería. Yo he visto una batería, la he visto en mi carro también, o en el carro de mi amigo, hay una batería. Entonces, vamos a explicar por qué es importante la batería. Vamos a explicar por qué es importante la puesta a tierra. Los elementos de protección. También hay elementos de protección.
¿Cómo es esto de elementos de protección, profesor? Te lo voy a explicar rápidamente, mira. Tú sí sabes que existen cables para transportar la energía, porque en tu casa, cuando has visto, de repente a alguno de ustedes le ha gustado un poco la electricidad y ha conectado pues los cablecitos a los focos, alumbrado y toma corrientes, ha pasado los cables, sabe que existen cables y por esos medios la corriente comienza a circular, ¿ok? Pero también sabes que hay un tablerito en tu casa donde tú subes y bajas la corriente, ¿cierto? Tú lo puedes monitorear o lo puedes controlar, que eso es un elemento, un dispositivo de control. Sin embargo, estos dispositivos también muchas veces son inteligentes. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando sienten que hay una fuga de corriente, se está yendo la corriente por un lado, se levantan y abren el circuito. ¿Cómo se llaman estos sistemas? Se llaman diferenciales, ¿ok? El diferencial mide si hay una diferencia entre la corriente que entra y la corriente que sale, y si hay diferencia, levanta porque entiende que hay una fuga. Y esa fuga podría en cualquier momento una persona tocar una carcasa metálica por donde se está yendo, donde se está fugando la corriente, y podría morir la persona. Entonces el sistema levanta. Por eso muchas veces, no sé si han visto, tú subes la llavecita para que puedas volver a tener corriente, energía en tu casa y se vuelve a bajar solita, porque hay fuga. El diferencial no está permitiendo que puedas levantar. ¿Ok? Ahora, no solamente hay un diferencial, hay interruptores termomagnéticos, hay un conjunto de sistemas que se van a encargar de comenzar a ver cuánta corriente pasa. Y si de repente la corriente que pasa es muy grande para ese cablecito que has puesto tú, el sistema entiende esa corriente tan grande podría llegar a deteriorar el aislamiento, hacerle un hueco, una perforación al aislamiento y producir un cortocircuito. Y eso mismo puede pasar en tu máquina, porque tu máquina cuando te subas, cuando vayas este 19 o las veces que tengamos visita y te mostremos los controles de la máquina, todos esos controles tienen sus cablecitos y esos cablecitos tienen una máxima capacidad de corriente y si es superada, se pueden quemar. Entonces, para evitar quemarse los equipos, ¿ok? Para que se evite que los equipos se quemen, siempre van a haber elementos de protección que lo que van a hacer es aperturar el circuito para evitar eso. Ahora, hay dispositivos también de control, manuales, dispositivos de control, donde tú vas a poder apagar, prender, ¿ok? Están las cargas, como te decía, los mismos foquitos que se van a prender. Se iluminó un panel, ahí hay una carga, ahí se está consumiendo energía. Todo esto te lo vamos a ir explicando en el curso. Tenemos curso para excavadora, cargador frontal, tenemos el curso para la moto niveladora, y esto es muy importante que lo entiendas. Todos estos cursos tú vas a poder acceder siempre y cuando hayas participado de nuestros talleres presencial y virtual, ¿ah? Porque ya sale el taller virtual, talleres. Te lo voy a explicar. Tenemos el presencial y tenemos el virtual. Profesor, ¿cómo es este? Presencial es en la ciudad de Lima nada más, ¿ok? Estamos en Lima por ahora, es un poquito difícil para nosotros, estamos en este piloto porque nos dedicamos a la venta de maquinaria, pero estamos en este piloto para ver cómo nos vamos entrenando en Lima y si nos va muy bien y si hay aceptación y si usted que es de Lima va y asiste a nuestros talleres, vamos a ir a otros lugares, vamos a traer nuevas máquinas y la idea es entrenarlo y entrenarlo muy bien, ¿ok? Para que pueda conseguir un buen trabajo. Esa es la idea. O sea, ninguna persona, si no se vuelve experta en estas cosas, si no entiende, si no aprende esto, va a convertirse o va a conseguir un muy buen trabajo. Imagínate que vayas a una mina y te entrevisten y le comiences a hablar, pues, de que conoces los sistemas eléctricos, de que conoces los sistemas hidráulicos y comienzas a explicarle cada uno de los sistemas según los modelos de marcas que tienes, pues, en la maquinaria pesada. Y si te ven que conoces, definitivamente vas a tener un punto a favor y muchas cosas más que ya hemos ido comentando. El virtual es para la gente que está en provincia. No puede venir, pero sí podría venir un par de días, ¿ok? El virtual es para la gente de provincia. Te voy a explicar ahorita. Provincia o del extranjero. Los que quieran llevar nuestro taller de reconocimiento de maquinaria de provincia y extranjero y ahora tienen el virtual. Y si has llegado hasta la parte, hasta esta parte del video, te digo que si tú vas por el virtual, te voy a dar un precio especial ahora. Tú solamente tienes que tomarle un pantallazo a esto y enviarlo al número de WhatsApp que te voy a dar.
Son 150 soles nuestro taller de reconocimiento de maquinaria, todo grabado del día 19 que vamos a tener el taller, lo vamos a grabar y el 25 te lo estamos entregando, el 25 de marzo. O sea, ya, unos días nada más. El 19 lo grabamos, el 25 lo tienes, si eres de provincia, si no eres de Lima, ¿ok? Y solo te va a costar 150 para los que tomen un pantallazo acá y lo envíen a este número. Te voy a poner el número acá, en la parte superior, mira. 982 250, 250 que es el 5, disculpen, 250 143. Ahí está. Tú vas y le dices, el ingeniero Vladimir Pastor me ha dicho que el curso virtual grabado va a estar 150 soles para mí, quiero adquirirlo. ¿Ok? Y ya tienes el curso grabado, te generan la ficha y ya estamos. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a continuar con estas clases. Vamos a tomarle un pantallazo aquí y vamos a borrar. Entonces, ya sabes que hay elementos importantes como la puesta a tierra, puesta en masa, baterías, los elementos de protección, que estos elementos, recuerda, van a buscar encontrar corrientes no adecuadas en tus circuitos y los van a aperturar los circuitos para evitar que se malogren. Están, ¿qué cosa? Los dispositivos de control, que tú lo vas a hacer manualmente vas a aprender, vas a apagar. Y están también las cargas, los paneles que se encienden, las lucecitas, todo eso son cargas, consumen energía, ¿ok? Ahora, todos estos circuitos que vamos a ir viendo a lo largo de este curso, todos los circuitos parten de algo. Se llama ley de Ohm. Y esta ley de Ohm, tú la has visto, me imagino, desde el colegio y la conoces, la voy a poner acá. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Ahí está. Voltaje igual a corriente por resistencia. Profesor, eso es muy sencillo. Eso es un comportamiento lineal. Así es. Profesor, pero eso es cuando es corriente continua. Así es, continua. Ya hay ciertos cambios, ya no es R, sino es Z, y ya se convierten en fasores la tensión y la corriente cuando hablamos de corriente alterna. Pero no te preocupes, porque hasta ahí no vamos a llegar, no lo vamos a hablar mucho. Disculpe, profesor, pero yo sé que en todas las máquinas, así como en mi carro, hay un alternador, un generador. Ah, y el generador, profesor, es de corriente alterna. Así es, hermano. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Rectificarlo, pasarlo a corriente continua, porque nuestros sistemas son de corriente continua, salvo tengamos algún pequeño sistemita de corriente alterna, que ya lo vamos a ir conversando, que todavía no es materia, no te asustes. Profesor, pero no sé qué es la corriente continua. Tranquilo, te lo voy a explicar ahorita, mira, vas a ver. Vamos a poner, disculpen, vamos a poner una flechita hacia arriba, ahí está, una flechita hacia allá, y esto es una pequeña gráfica. Aquí está la corriente, aquí está el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Si hablamos de continua, quiere decir que hay un valor, miren acá, lo estoy poniendo, un valor, por ejemplo, 5 amperios, 1 amperio, 0,5 amperios, ¿ok? Un A, cualquiera, la cantidad de amperios, que se mantiene constante en el tiempo. Quiere decir que va a haber un cablecito y por ese cablecito va a pasar una corriente y esa corriente se va a mantener constante en el tiempo, va a tener el mismo valor. ¿Ok? Mismo valor en el tiempo. No va a ir alternando, no va a ir cambiando. Esa es nuestra famosa corriente continua. Así como hay corriente continua, hay tensión. Mismo sistema, mismo grafiquito, para allá, tiempo, tensión y un valor constante. Bueno, eso no parece tan constante, ¿no? Vamos a poner, ahí está, más o menos constante. No, vamos a hacerlo derecho, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien. Ahí está, mejor. Y este es un valor cualquiera que se mantiene constante. Por ejemplo, en las baterías, tú sabes, 12 voltios. Si tengo dos baterías juntas, podrían ser 24 voltios. Si las pongo en serie, ¿no? Si las pongo en paralelo, mantenemos los 12 voltios. Eso ya lo vamos a conversar también. También tengo que explicarle cada uno de estos puntos. Profesor, entonces ya con esto puedo comenzar a analizar mis circuitos. Así es. Vamos a tomarle un pantallazo acá, vamos a borrar y vamos a hacer los circuititos que vas a encontrar en tu máquina. Primero, tú vas a encontrar una batería, ¿no? Ya te he dicho, lo vamos a poner a tierra. Ahí está la batería.
Esta de acá es tu batería, más o menos, un voltaje, 12 voltios, 24 voltios, dependiendo la cantidad de tensión que necesite tu sistema de control que tú vas a trabajar dentro de tu máquina. Eso ya tendremos que analizar máquina por máquina, modelo por modelo, y vamos a ir viendo cada uno de esos puntos. Ahí lo tenemos. Pero acá viene otro tema. Lo vamos a poner así, mira. ¿Qué cosa es eso? Tu elemento de protección, hermano. Ahí está. Y te voy a explicar, no te preocupes. Todo lo tenemos que ver, lo tenemos que conocer para que cuando tú vayas a la mina sepas, pues, ¿no? Cuál es el problema, o veas ahí si hay algún tipo de problema y puedas reconocerlo y puedas darle solución, para que no te quedes parado esperando a que venga el técnico, ¿no? Que muchas veces es así, y los protocolos exigen que sea así. Pero bueno, continuemos. Ya esos temas los veremos después, los conversaremos después, sobre todo en nuestra charla del 19 de marzo vamos a hablar bastante, largo y tendido. Aquí está un pequeño circuito. Vamos a iniciar desde lo más básico. Esto es un circuito en serie, ¿ok? Circuito en serie. Tengo dos elementos. Podrían ser dos bombillas, R1 y R2. Son resistencias, ¿ok? Ahí está. Una plancha, por ejemplo, en tu caso, una resistencia. Todo lo que te consume. Ahora, existen otros elementos como inductores, capacitores, pero no es el tema ahora, no te rayes, simplemente estamos hablando de resistencias. Una de las partes, uno de los elementos. Recuerda que existen múltiples, ya te lo voy a decir. Resistencia, la oposición al paso de la corriente eléctrica, que es estos dos, R1 y R2. Hay también la capacitancia, que es la capacidad de almacenar energía, ¿ok? Tenemos el inductor, el que genera tensiones y corrientes, ¿ok? Genera la inducción de las corrientes. Eso también es otro punto interesante. Está la conductancia. La conductancia, si la resistencia era la oposición al paso de la corriente eléctrica, la conductancia es la capacidad de conducir de cada elemento. Cada elemento tiene una capacidad de conducir, eso es la conductancia. Y así comienzan a haber muchos parámetros. Después se conjugan o se unen entre ellos y sale la susectancia, la admitancia, la impedancia. Hermano, es un mundo bastante grande. No te voy a rayar con todo ese mundo. Vamos a ir paso a paso con las cosas solo que tú necesitas en el campo de la maquinaria pesada, ¿ok? Tranquilo, tranquilo, no te asustes. Vamos acá, mira. Esto de acá es el elemento de protección. Este de acá es el elemento de control. Y estas son las cargas. Y estas cargas están en serie. Ahora, de acá sale la corriente, mira. Y va a pasar por el elemento de protección. El elemento de protección, si ves que esta corriente es más grande que la permitida por el cable conductor, ¿ok? Lo que va a hacer es abrirse. Un fusible, por ejemplo. ¿Los has escuchado por ahí de los fusibles? Los fusibles tienen un tiempo de actuación y actúan según la corriente que va a pasar por ellos y se funden. Pues se le llama fusible, ¿no? De fundimiento, de la fusión. Entonces, se funde y apertura el circuito. ¿Ok? Es como que pasa una corriente muy grande, plin, adiós, se fue. ¿Te das cuenta? Eso es lo que pasa con el fusible. Ahí está. El control, tú prendes y apagas, accionas, ¿sí? On, off, como sencillo, prender y apagar. Y las resistencias son las que consumen, ¿no? Un par de focos, imagínate un par de luminarias, un par de bombillas aquí, ¿ok? Entonces la corriente pasa y va a pasar la corriente I por aquí y la corriente I también va a pasar por aquí. Cuando es en serie pasa la corriente, la misma corriente, I. Profe, I. No, a ver, vamos, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aquí hay un potencial B1, una tensión, más, menos. Acá hay otra, más, menos B2. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Mira, hemos dicho, recuérdate, la ley de Ohm, voltaje es igual a intensidad de corriente por resistencia. Aquí hay un voltaje, aquí hay una resistencia. Tú lo mides. ¿Con qué elemento mides? Voltímetro, ¿ok? Mides el voltaje. Acá tienes corriente, voltaje y resistencia. ¿Qué debe cumplirse? Debe cumplirse, mira, aquí en esta parte de acá, que B1 es igual a R1 multiplicado por I. Y en este otro lado, debe cumplirse que B2 es igual a R2
multiplicado por I. Y de estas dos, ¿qué se cumple? Que B1 entre R1 es igual a I. Este pasa a dividir. B2 entre R2 es igual a I. Por lo tanto, B1, mira, entre R1 es igual a B2 entre R2. Ahí está. ¿Qué otra cosa se debe cumplir acá? Mira, si aquí está tierra, este es potencial cero. ¿Ok? Así se le llama. Lo que está conectado a tierra es potencial cero. Nunca te olvides de eso. Si aquí va de menos a cero, de menos a más, está subiendo, está aumentando. ¿Cuánto aumenta? B. Podría ser 12 voltios. Quiere decir que aquí está a 12 voltios, o a 24, o a B, como le he puesto, porque no estoy poniendo un valor específico, ¿no? Sino un valor general. B. Aquí está B voltios. Por aquí pasa, sigue B, 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 hasta llegar hasta este punto. B. Sigue el potencial igualito porque no hay un de menos a más. Profesor, pero acá hay de más a menos. Ah, ese está restando. De menos a más suma, de más a menos resta. De más a menos, como que viene de más a menos, pues se va restando. Y este también. Por lo tanto, yo digo, cero que tengo aquí, más B, que va de menos a más, menos B1, menos B2, ¿es igual a cuánto? Para llegar acá, cero, porque está en tierra. Por lo tanto, tú dices que B es igual a B1 más B2. Y ya sabes que en los circuitos en serie, la tensión de la fuente se va a ir dividiendo conforme van habiendo más y más resistencias en el camino. Ahora, sí, como hay sistemas en serie, hay sistemas en paralelo, y eso lo vamos a ver en una siguiente clase. ¿Ok? Todo este material, recuerda, tú lo vas a tener disponible cuando adquieras uno de nuestros cursos, o bien el de cargador frontal, o bien el de motoniveladora, o bien el de excavadora. Esos tres son los que tenemos disponibles. Tú vas a tener la parte presencial, ojo, la parte presencial de manejo o la parte presencial de mantenimiento, eso lo vemos en el taller. Así que si tú no has participado en el taller, lamentablemente no vas a poder tener ninguno de nuestros cursos. Tienes que participar en nuestro taller del 19 o por lo menos el taller virtual, que ya lo tienes también. Con eso sí, tú eres de provincia, imagínate, no puedes venir, pero puedes venirte un fin de semana. Entonces, un sábado y domingo, alistamos el full day sábado, full day domingo, 2 días completos y te vas ya a tu casa después de haber operado una máquina o haber hecho el mantenimiento con las clases virtuales. Todo este material lo tienes junto y ya puedes comenzar a aprender mucho más de la maquinaria pesada. Ok, por mi parte ha sido un gusto, compañeros. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense. Chau, chau.